Hola, buenas a todos. Esto es una charla que hemos montado desde la editorial Kirie. Voy a presentar un poco a los diferentes autores que tenemos aquí en esta charla. Bueno, en primer lugar tenemos a Miguel Redondo. Miguel es un profesor y autor de cómic, de tira cómica. Bueno, si queréis, luego vamos hablando un poco los diferentes trabajos que has ido realizando. Tenemos a Pepe Carrasco, que Pepe es docente, novelista y también guionista de cómic. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Tanto Francis Marín, que es artista y director editorial de la editorial Kirie, de la editorial que hoy nos reúne, y Joan Solís, que es el director de Kirie. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la idea de esta charla es un poco presentar lo que está en trabajo en Kirie en aspectos de cómic, pero más que hablar en general de las obras que están en proceso, lo que estamos planteando es un poco hacer una charla, una conversación entre todos para plantear un poco no sé, el proceso creativo del cómic, cómo se lleva en diferentes aspectos, plantear cosas directamente con formas digamos, formatos distintos que hay en el cómic, la tira cómica, un poco de dónde viene y plantear esto como una conversación, como una charla en la que podemos plantear, pues, más o menos un poco cómo son los procesos que están llevando a cabo. Pero aparte, ¿no? Aparte de que podamos ver el trabajo que hace Miguel Redondo como Pepe Carrasco con las obras que están haciendo en Kirie, ver la producción o cómo ellos trabajan, que va a ser muy interesante, la metodología, que también son muy diferentes porque aunque están trabajando en el mismo medio que es el cómic, cómo el cómic es tan abierto y tan extenso como para que haya muchas posibilidades de trabajo y muchas formas de trabajar, ¿no? Y es interesante no confrontar estas dos formas de trabajar, pero sí ver que los fundamentos que al final se crea para crear este producto, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos primero con un pequeño homenaje, porque ha fallecido hace muy poco Fer y Kino, y que hiciéramos un poco un homenaje a estos grandes autores que han sido referentes, yo creo que para todos los que estamos aquí y internacionalmente aquí, ¿no? Imaginaros la repercusión que ha tenido, ¿no? Y hay una cosa en común que tenía Fer, que es en común con Miguel Redondo y Pepe Carrasco. Yo creo que esto es interesante en cuanto a que Fer era profesor de historia. Y hay como una especie, no sé por qué, ¿no?, de vínculo entre la docencia y yo tengo mi teoría, ¿no?, entre la docencia y el cómic, ¿no? De hecho, Fer, tuve la suerte de estar en su casa y él estaba trabajando y estábamos allí juntos hablando. Y era increíble la capacidad de contar historia, cualquier cosa, ¿no? ¿Cómo te la contaba? ¿De qué forma, no? O sea, hay un proceso entre la pedagogía y el cómic, el lenguaje del cómic muy interesante, ¿no? Curiosamente, Fer era profesor de historia, Pepe es docente y Miguel también es docente, ¿no? Este vínculo que yo lo uno bueno, se ha visto mucho, ¿no?, en todo el lenguaje del cómic, pero en la Edad Media, cuando se iba pasando por ahí el que iba contando, el contador de historia, con una pancarta inmensa que dibujaba viñetas y contaba historias, ¿no? En el fondo hay una transmisión de historia, de pedagógica, ¿no? Siempre tenía una función moral o una función ética detrás, ¿no? Entonces, es curioso cómo esta dualidad laboral entre la docencia y el cómic muchas veces van de la mano. En el caso que estamos hablando de Fer y en el caso de los dos autores que tenemos aquí, ¿no?, Miguel Redondo y Felipe Carrasco, ¿no? Es Sí, interesante. seguramente a mí me parece muy interesante, digamos, los cursos que hacía Will Eisner hablando del cómic, porque de alguna manera él al cómic que
le llamaba el arte secuencial, ¿no? Y la idea esta fundamental de que el cómic es algo, es decir, el paso del cómic, de la ilustración al cómic es un poco plantear esta idea de la secuencia, ¿no? De la transición que hay entre viñetas, ¿no? De cómo uno trata de representar una historia en base a apilar viñetas, ¿no? Que es una cosa que, lo que me decía Francis, ya sucedía en la Edad Media de otra manera. Seguramente el cómic como conocemos nosotros ahora está relacionado sobre todo con una idea que tuvo la prensa en el siglo XIX, que era darle un punto de vista distinto, seguramente empezó en Inglaterra, dar un punto de vista distinto a lo que era la prensa e introducir la idea de la tira cómica, ¿no? Que es algo que empezó como una idea de hacer un personaje, que en este caso era un bufón, y que de alguna manera era como, tenía como cierta punta, ¿no? Tenía sátira, ¿no? Era el típico Polichinela, ¿no? El típico personaje así, como que se estaba riendo del rey delante del rey, ¿no? Entonces, esto sucedió más o menos en Inglaterra, y luego en Estados Unidos sucedió algo parecido, ¿no? Que empezaron a salir revistas satíricas, los del Yellow Kid, y apilar estas tiras en forma de cómic, ¿no? Que de alguna manera lo que trataban de hacer es plantear esta idea. Miguel, quería, hablando de tira cómica, el concepto como tal de un cómic que se desarrolla en muy pocas viñetas, quería plantearte cómo utilizas tú, es decir, cómo vas de una idea a plasmarlo en desarrollar la tira cómica, es decir, ¿qué episodios tienes para decir, tengo esta idea y eso acaba en una tira? ¿Cómo lo planteas? Vaya, siempre utilizo lo típico, principio y nudo de desenlace, ¿no? Y alguna vez me surge la idea del final, y a partir del final creo el principio de tres tiras, de tres viñetas, mejor dicho, ¿no? Aprendí sobre todo de las tiras cómicas cuando empecé con los fáciles, que yo empecé con tiras cómicas, luego ya he desarrollado historias más largas. Y eso me ha ayudado mucho a sintetizar historias y a contar brevemente, pues, desde un cara hasta un pequeño relato. No, luego ya es verdad que parto de un principio, de una idea, siempre apunto cosillas, a partir de una idea desarrollo la tira cómica. Es complicado porque realmente lo que estás diciendo es que tú sintetizas, que el trabajo parece una tontería, pero el trabajo de sintetizar una idea en 3 episodios muy cortitos para expresar algo tan... una historia en 3 viñetas cortas, ¿no? ¿Tú haces una preparación primero de contar la historia y luego la minimizas de alguna forma o cómo lo haces? También parto que una tira cómica es como una tira, es cómico. No lo mismo, me he dado cuenta cuando ya he hecho ya historias un poco más serias, necesito mucho más viñetas, necesito ya realizar un cómic, una historia más desarrollada. Pero la tira cómica pues, es más, yo creo que es más fácil trabajarlo cuando hablas de humor, tiras de humor, ¿no? Más que historias largas, ¿no? Eso es un poco el principio que tengo, pero es verdad que a la hora por ejemplo, cuando he desarrollado Missy ahora con historia un poquito más seria, me ha costado un poco más, ¿no? Porque ya es que está incluso tienes que poner más texto, el texto también te limita un poco, porque no va a ser gags, no va a ser impacto de humor, ¿no? Sino que quiera un poco hacer reflexionar, tiras como reflexión, como hacer pensar al lector un poco, ¿no? Y tienes que, eso sí, desarrollar una idea en 3 viñetas, ¿no? Has sacado ya un concepto que igual la gente no conoce, entonces el Missy, que entiendo yo que es un personaje que has creado tú, háblanos un poco de más o menos qué forma tiene, cómo surgió y de alguna manera cuáles son las bases de este personaje. Es un personaje que ya existe, que ha salido, lo has utilizado en varios medios, entonces, no sé, explícanos un poco sí, más o menos. Vaya, básicamente Bici como tal surgió en el 2015 y 16 porque era para el año de la misericordia, ¿no? Me pidieron que explicase la obra de misericordia
ilustrar, ¿no? Ahora voy a enseñaros, si queréis, os comparto la pantalla, pero parto de un principio, no partía de cero. Ahora explicaré por qué la forma de la cara es redonda, el cuerpecillo flotando, todo eso, porque venía ya de una tira cómica anterior que ya había realizado en otras tiras cómicas que había desarrollado antes. Vamos a ver si se ve. Lo de idea de parte de aquí de esta historia, de la tira cómica de Angelitos, que ya había creado yo una publicación semanal de La cabeza grande, ya aquí empiezo a utilizar los ojos de Missy, ¿no? Me inspira esta parte rostro junto al cuerpo, ya aquí sí he utilizado las manos flotando, como representando algo etéreo, ¿no? Algo de espiritual, ¿no? Luego, perdóname que cierre esto. Perdona, estás diciendo que Missy, que lo veremos ahora, el personaje de Missy, Sí. el origen era más antropomórfico por lo que estamos viendo, ¿no? Ahora luego veremos Sí. el final, Bueno, pero esto interesante. no es que esto fuese el origen de Missy, sino que ya utilizaba, que me inspiró un poquito a la hora de crear el personaje. Eso, ahora vais a ver los dibujos originales, ¿no? De Missy. Vamos a ver, voy a otra pantalla. Aquí está. No veo con la pantallita. Perdonadme, aquí. Este es el origen, aquí está el bloque, incluso aquí se ve un poco el primitivo, el Missy primitivo, ¿no? Aquí se está desarrollando la obra de misericordia. Aquí se ve que el cuerpo, y tanto el cuerpo como la cabeza, ya utiliza las manos del estilo de Angelito, pero la cabeza era. Yo siempre empiezo haciendo la forma de ovalada de un dibujo antes de abocetar, siempre hago lo mismo. Un circulito, la línea para situar los ojos, lo que no hago en la barbilla, cuando hago un dibujo realista. Y ya esa línea se ha quedado. Una característica ya de Missy es que le dejo la línea de la posición como esférico para saber la posición de los ojos, ¿no? Y va a desarrollar, ya va en evolución a lo largo de mis dibujos. Aquí ya se ve como esto fue para la obra de misericordia y para explicar la evolución. La sensación que me da, perdón, es como que has llegado a directamente sintetizar una cosa muy clara y concreta, que es, yo empiezo bocetando y lo dejo prácticamente en la idea primigenia, ¿no? Sí, me he quedado en el boceto, me he quedado un poco, ¿no? En el boceto. Aquí se ve, no sé si se ve, lo veis, el desarrollo de cómo el personaje, un poquito, la estructura, ¿no? De cómo la idea principal, el concepto, ¿no? Que luego lo que es interesante de la caracterización del diseño del personaje es que me gusta, lo principal del personaje es la cara, lo expresivo de la cara, ¿no? Y por eso las manos, no me importa el brazo. Es verdad que me costó, al principio son manoplas, luego es verdad que algunas cosillas me costaba para los movimientos, pues le puse ya dedos como estilo de Mickey, como el anterior también Angelitos, que ya lo había desarrollado. Pero lo que interesante, yo quería lo interesante, lo que quiero que el lector vea es la expresividad de la cara, ¿no? Y bueno, el cuerpo un poquito ya se reduce, lo he reducido con respecto al Missy original, ¿no? Porque lo que me interesa es la expresividad de la cara, lo que quiere decir el personaje en sí, ¿no? Lo interesante de este personaje de Missy, lo que a mí me llamó muchísimo la atención era que con tan pocas líneas Miguel podía expresar y podía hacerte llegar con muy pocas líneas una expresión de un sentimiento que podía tener el personaje, ¿no? Eso es complicado, parece muy sencillo, pero es complicado sintetizar, ¿no? Como él nos ha enseñado esta primera viñeta de Angelitos, que es más antropomórfico y tal, como de partir de esa idea, que tienen muchos recursos para poder expresar a esta simplicidad que comete, que tiene estos detalles, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? Cómo es la expresión de cada uno, que nos recuerda, a mí me recuerda a cuando éramos más jóvenes, que salió esta imagen, no sé si os acordáis ustedes, de las caritas estas amarillas,
que iba por todos lados, que expresaban sentimientos, antes de los No, emoticonos, por supuesto. sí, bueno, también me inspiró también el icono de Acicao, que es Watchmen Fijaos, o claro. el típico, el Acicao, los dos, mira, como un dos ojos, dos puntitos expresivos y la cara. Eso sí que también me impactó en los años 80, ¿no? Pero voy a Exactamente, saber en los años Watchmen, 80, por ahí. y la gente muchas veces cree que lo de los emoticonos ahora con lo del WhatsApp, y no, yo no me he inspirado en eso, no me he inspirado en los emoticonos del WhatsApp. Es porque también la caracterización a la hora de aprender la postura de la cara, es lo básico del dibujo, ¿no? Es la expresividad como dónde queda el ojo, luego ya se puede desarrollar los ojos, la cara, pero la nariz no es importante, incluso en el manga es un puntito muchas veces, ¿no? Lo importante es la expresividad de los ojos y la cara, y la boca, perdón. Lo demás, Sí, yo creo que también, de alguna manera, la sensación que da es que estás eliminando lo que es accesorio, ¿no? Es decir, de alguna manera, a mí lo que me transmite es un poco, es la idea de decir, este personaje quiere transmitir cosas muy concretas, pero no hace falta que tenga detrás, es decir, no hace falta que sea un niño que uno piense que tiene una historia y no sé qué, ¿sabes? La sensación que da es como que, bueno, que parece como más un vehículo, ¿no? Para transmitir una idea. Sí, y sobre todo, bueno, a mí el interés ¿no? Kirie, cuando estuvimos trabajando viendo la obra de Miguel, vimos cómo encajaba en Kirie perfectamente esta estructura que él hace, ¿no? En cuanto a que el contenido, este personaje tan simple, podía expresar tantas emociones, pero en la historia que contaba, que es uno de los elementos principales que tenemos en la línea de Kirie, es este trabajo por crear una cultura del amor, ¿no? Cómo Kirie era un personaje entrañable, con esas formas tan simples, te podía hacer sentir esta emoción entrañable hacia el personaje, ¿no? De hecho, como Missy trata a los personajes colaterales alrededor de la historia, está muy en la línea de Kirie, pero también era cómo sintetizar, ¿no? Cómo sintetizar esa característica de un personaje amoroso, ¿no? aparte lo que quiere representar, ¿no? Que aquí ya es un personaje neutro, ¿no? No es hombre, mujer, es el alma. Yo quería representar eso, lo que he dicho, por eso del tema de Terio. Es verdad que lo he caracterizado cuando ha hecho un personaje bíblico de María o ha hecho un personaje como he representado a Missy como el Papa, ¿no? Pero sí. lo que quería pensar es que todo lo bueno de las personas, ¿no? Que es el interior, ¿no? Lo esencial, ¿no? De ahí que esté flotando, ¿no? Quería pensar todo eso, ¿no? Y esencialmente era eso, pues, que se identifique con las personas, con cualquier tipo de persona, no un personaje que no es yo creo que pesa lo que has dicho, Francis, ¿no? El amoroso, que puede ser para cualquier tipo de persona, neutro. Claro, pero es interesante esto que estás diciendo, Miguel, porque dice, bueno, ¿cómo representar a la hora de un ilustrador, cómo puede representar el alma, ¿no?